nos queda la ilusión celeste. ¿Cómo le va a Eduardo Massa? ¿Qué dice usted? Buenas tardes, Osvaldo, y buenas tardes a la audiencia. Bueno, lo he visto compartir un artículo, no le voy a atribuir la autoría sobre el mismo, pero sí a la divulgación, sobre si el peronismo tiene futuro, si existe la posibilidad de que el peronismo se reconstituya como una fuerza con posibilidades reales de volver a ser gobierno. Creo que es un buen tema para esta etapa, ¿no? Así es. Y a mí me gusta compartir análisis que considero serios y razonables, de los cuales puedo compartir íntegramente el concepto o no, parcialmente tan solo, pero me gusta compartirlo porque me parece que es promover un debate que necesitamos todos los argentinos, no tan solo los que nos identificamos con el peronismo y con la doctrina justicialista, sino todos los argentinos necesitamos promover, estimular y concretar un buen debate sobre el proyecto de país que queremos y hacia dónde queremos llevarlo. Es eso lo que nos está faltando. ¿Qué debería preservar el peronismo, teniendo en cuenta que el mundo, particularmente el laboral, es muy distinto al que hoy estamos conociendo, al que enfrentó Juan Domingo Perón allá por las décadas del 40 y el 50 del siglo pasado? Sí, el peronismo fue revolucionario en la relación laboral establecida y en los modos de mantener actualizadas esas conquistas sociales, o laborales, mejor dicho. Me parece que donde se quedó retrasado los justicialistas, nos quedamos retrasados, es en la actualización de esas pautas, en la modernización de esas pautas, en la adaptación a las nuevas modalidades laborativas, desde la digitalización en adelante, el home office, toda esa situación nos permite avisorar nuevas modalidades de relación laborativa y que no se han actualizado en las leyes, no se han plasmado en las leyes. Yo creo que hace falta una actualización en ese sentido, pero me parece, temo, de que no coincida con la versión de actualización de las leyes laborales que proclama y que anticipa este gobierno que va a plantear. Claro, a ver, hay un dato muy concreto. Uno imagina que cuando se habla de reforma laboral a favor de los trabajadores, esto implicaría una reducción de la jornada laboral y probablemente hasta de los días de trabajo obligatorio. Pero en Argentina de lo que se está hablando es una reforma laboral a lo griego, ¿no? A lo greco. Es decir, pasar de 8 horas de trabajo a un banco de horas de trabajo, a utilizar en cualquier momento. Y que se pueda llegar a las 12 horas de trabajo diarios de acuerdo con la discrecionalidad del jefe. Da la sensación de que entre esto y la esclavitud, la única diferencia es que la esclavitud era una cosa que tenía valor. El esclavo era una cosa que tenía valor. Acá ni eso. Yo digo, algunos empleos están debajo de la línea de la esclavitud en algún caso, ¿no? En la República Argentina uno sabe de que hay camas calientes para tener a las personas permanentemente trabajando en el mismo lugar de trabajo, fábricas clandestinas, etcétera, 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 que la verdad operan, y no me atrevo a decir bajo la indiferencia legal, pero con cierta... No, son ilegales. Sí, no, eso está claro. Estoy queriendo decir, no me atrevo a decir porque no lo sé, no tengo pruebas para decir de que lo hacen con la connivencia de quienes tendrían que estar clausurándola. Pero, bueno, yo no sé si esa gente no está peor de lo que estaría un esclavo hoy. Aquellos que están en una situación de reducción en las condiciones laborales, que están sometidos a regímenes de explotación, de sometimiento, sin respetar reglas básicas de descanso, relación familiar, ocupación del rol paterno y demás, evidentemente que son marginales a la ley, esas relaciones y esas tareas, y el control esencialmente está a cargo del Estado.
esencialmente. De todas maneras, hay otros organismos que pudieran bien advertir, señalar o denunciar esa situación de irregularidad y promover la consiguiente reparación de esa situación. Pero hay quien está fracasando, está fallando en eso, no tan solo el Estado. Y en definitiva eso genera un ámbito poco propicio y de semi-esclavitud. Pero esas son las irregularidades de la ley. Estábamos hablando de pautas nuevas de trabajo que vienen a tratar de reducir o cambiar aquellas consignas o aquellas conquistas que se obtuvieron laboralmente, donde el trabajador tenía la posibilidad de desarrollar una vida normal, tener vacaciones como corresponde, poder disfrutar de su familia y colaborar en su formación, educación y salud, y se está tratando de restringir eso. Entonces sí estamos trabajando en contra de lo que sería una justicia social adecuada, apropiada, y que es lógico que pensemos o que analicemos que esta es la posibilidad, puesto que el presidente se plantea que la justicia social es injusta. Y esto importa un criterio o una pauta política inadmisible para el justicialismo. De manera tal de que ese aspecto, más allá de que se regule de otra manera, que se regule teniendo en cuenta otros parámetros, otras pautas y otras actividades laborales, el home office y el trabajo digital y demás, que es necesario hacerla a esa actualización, no podemos resignar aspectos que hacen a la justicia social y que se está anticipando, aunque no se lo diga en la letra pequeña, se está anticipando de que ese va a ser el designio o el sentido, puesto que es el concepto con que enfocan la justicia. Hoy estaba escuchando un ministro de la Nación decir muy suelto de cuerpo de que cuando un profesional de la medicina participa, por ejemplo, en programas de voluntariado al estilo Médicos Sin Fronteras, lo digo porque lo cito como ejemplo, bueno, no anda mirando la hora, cuántas horas de trabajo tiene que cumplir. Va y cumple su trabajo, y si tiene que estar 24 horas trabajando, no se hace ningún problema, ni le anda reclamando nada a nadie. Omitió decir que estamos hablando de voluntariado, no de trabajo, de un trabajo dependiente de la voluntad de un superior. Y a favor de un fin altruista, de bienestar para el prójimo, solidario, generalmente no remunerado. No monetario. Claro. Con lo cual, no oneroso. Con lo cual, no estamos hablando de que se propone o se proporciona esa fuerza laboral, sea de un médico profesional o sea de un asistente o sea de quien fuere, no se propone para el enriquecimiento de un particular. Claro. Es decir, cuando hablamos de que la fuerza laboral está al servicio del éxito económico y de la ganancia de un particular, tenemos que hablar de establecer pautas de trabajo adecuadas, que respete la justicia, que respete la individualidad, que respete el desarrollo del trabajador, el descanso del trabajador, la remuneración adecuada, la capacidad y posibilidad de asistencia a su familia y obtener los servicios de salud adecuados. No estamos hablando de... O sea, para los que acusan de comunismo al Partido Justicialista o algún referente del PJ, ¿el PJ habla de plusvalía? Vos has participado en 1000 reuniones del PJ. ¿Es común el uso de ese término? No es común, para nada. De todas maneras, sí se lo ha analizado en algún debate o en alguna ocasión en particular y en especial cuando la temática lo demanda. El justicialismo tiene, históricamente he participado muchos años de muchas actividades en el justicialismo, tiene históricamente una capacidad de debatir y discutir, porque el justicialista no se calla, es jetón, diría yo, en términos, como reproduciendo lo que dice solía decir mi padre.
no se calla, reclama, es revoltoso, es quejoso, replantea las cosas. Y de esa esencia, de ese cuestionamiento, surgen las nuevas alternativas y posibilidades. Y siempre se ha debatido y siempre se ha discutido dentro del justicialismo. Uh-huh. Más allá de que esa discusión pudiera dar excelentes, óptimos frutos y para poderlo mostrar mediáticamente, o no, simplemente quedó en un debate interno. Y a veces esos debates no han sido todo lo enriquecedor que uno quisiera, uh-huh. pero que el debate no se rehúye, existe. Uh-huh. Y de ahí que no sean tan calmas, tan tranquilas las reuniones dentro del justicialismo. Pero se habla de justicia social, de se habla retribución de todos justa, los parámetros, de todas las pautas. No de plusvalía exactamente. No, en absoluto. No. En algún momento, en alguna etapa de conducción política y en alguna etapa de algún libro de Perón, sí, ahí ha hablado. Él ha definido o ha aludido a la plusvalía. Incluso lo ha aludido con algunas acotaciones irónicas a veces. Uh-huh. Cuando sectores patronales se quejaban de que le daba demasiada cabida a los reclamos laborales, y decía, y después de esto seguramente van a querer ganar más. Perón solía contar la anécdota que le respondía, ¿y usted no quiere ganar más? ¿Por qué ellos no pueden pretender ganar más y usted sí? Convengamos que esto siempre hay que debatirlo y discutirlo. O sea, de lo que estamos hablando también es de que hoy hay una voracidad de parte del, llamémosle, capital, que hace realmente imaginar que el proyecto político vigente, que más allá de que haya un 40% o siquiera un 70% de gente que lo respalda, es llevarnos a la peruanización de la economía. ¿A qué llamo yo peruanización de la economía? Un 5% multimillonario y un 95% viviendo en una situación de desprotección social absoluta. En mi concepto, y sin pretender que mi apreciación sea exacta, análisis de la realidad. Cuando hablamos de empresariado, no estamos hablando de un sector enriquecido. Estamos hablando de un sector que organiza algunas de las actividades, tareas y funciones en aras de la producción y que sufre los efectos, los aprietes y la deconstrucción del sistema productivo que está generando este gobierno, igual que nosotros, solo que ellos están en la cabeza de la empresa. Y el resto, no. Nosotros no. Si la peruanización consiste en el 5% de enriquecidos, es capaz que estemos ya en una situación de peruanización. Uh-huh. En nuestro país existen concentraciones económicas tan poderosas y formadores de precios tan decididos que incluso se jactan de decir que ellos ganaron siempre mucho dinero con la inflación. Uh-huh. Y lo dijo el dueño de una cadena de supermercados que forma precio y que los impone a gusto y paladar como le parece. Uh-huh. De manera tal de que estamos hablando de que hay un porcentaje reducido de, no sé cómo llamarlos, capitalistas, magnates, empoderados económicamente, no sé cómo llamarlos. Tampoco sirve un catálogo o una caracterización, simplemente hay que ver cómo funcionan, cómo trabajan. Imponen las reglas del resto. Imponen las reglas al vendedor minorista, imponen las reglas al distribuidor, imponen las reglas de venta, generan competencia desleal. Hay una serie de situaciones que ellos provocan en aras de su enriquecimiento. Uh-huh. Entonces no es todo el empresariado el que está en contra de un sistema justo o equitativo al respecto. Se apretan, los apretan. Uh-huh. Es decir, los apretan cuando liberan las importaciones, los apretan cuando les imponen contribuciones que no pueden soportar, cuando les restringen la capacidad de compra de la ciudadanía, cuando la economía se deprime y por lo tanto no pueden soportar el ciclo económico. Uh-huh. Ciclo económico virtuoso que les permitiría recuperar lo invertido y poder obtener la ganancia con la cual subsisten y volver a invertir para seguir trabajando. Lo que pasa es que no hay un mecanismo o un programa productivo. Hay un programa de orden financiero, monetario diría yo. Uh-huh. Con tal de contener la inflación,
se hace cualquier cosa. Hasta Trump terminó diciendo de que ganó mucha plata a Estados Unidos en las 2 últimas semanas, prestándole dinero a la Argentina. Pero por supuesto, si es un mecanismo de ellos de obtener dinero. Cuando están los delegados que Estados Unidos envía al país no son analistas sociológicos que vienen a traer soluciones sociales, vienen a ver cómo pueden obtener mayor ganancia y cómo pueden asegurar la inversión que tienen sus empresarios dentro del país. Un par de programas atrás hablábamos en esta misma instancia y decíamos de que la calificación de riesgo de país que la JP Morgan publica no es una evaluación seria de capacidad de pago de Argentina, es una recomendación a sus propios inversores: vayan, que hay menos riesgo, o no vayan, porque hay un poquito más de riesgo. Y ahora bajó. Ahora, ¿qué cambió entre el viernes y el lunes para que el viernes estuviera más de 1000 puntos el riesgo país y el lunes tuviera 600? Nada. Hay un tema ahí interesante, sí, creo que algo cambió. Cambió la perspectiva, cambió la perspectiva política. Distinta. Pero en realidad, digo, económicamente, ¿qué es la medición que les llevó a cambiar ese número? No hay medición nueva. No. Lo que hay es una recomendación. Ahora vengan, porque estamos en condiciones de que ustedes... Pusimos el canciller, pueden decir. Y digo, fortalecimos al gobierno también. A ver, el verdadero triunfador de las elecciones de este domingo es Trump. Sí. Es más, él lo dice. No tiene ningún problema. Entonces fortaleció el gobierno, porque a él le conviene. Es su mejor aliado. Estamos siendo cada vez más fuertes en América Latina, dijo. Sí. Tenemos cada vez más presencia en América Latina. El riesgo es toda la secuela social que eso acarrea para nuestro pueblo, y el riesgo desde el punto de vista, para aquellos que les gusta ver el patrimonio y el dinero y demás, el riesgo es el apoderamiento de todas las fuentes naturales de ciertas proveedoras de ciertos materiales hoy estratégicos como el litio, en manos de decisiones extranjeras, de decisiones estadounidenses en definitiva. Frente a eso, hoy Atilio Borón hacía referencia en el programa de Página 12 a las 4 de la tarde, que él está observando con mucha preocupación cómo los menores de 30 años directamente no creen en proyectos de seguridad social. No les interesa estar conformando proyectos que los contenga. En alguna medida yo coincido con ese análisis. El argumento es, ¿para qué quiero romperme el alma por una jubilación, trabajando por una jubilación, si después esa jubilación va a ser de 300.000 pesos? Correcto. Es que vista desde los 30 años, es un argumento fuerte. Pero es que el caos económico y social que se anuncia les hace temer sobre esa situación. Es decir, tienen que vivir el hoy, sí o sí, y asegurarse el futuro de alguna manera, porque el Estado no se los garantiza con esa jubilación. De manera tal de que ¿en qué medida eso me significa un beneficio? La vamos a seguir en programas siguientes, Eduardo, pero lo otro que planteaba hoy Atilio era, bueno, con esta perspectiva, ¿no es cierto? O sea, evidentemente lo que ha triunfado es el individualismo. Hoy la actividad gremial está bajo sospecha, bajo cuestionamiento, lo colectivo como tal estaba... Es que es la... Y es el problema del peronismo, porque si el peronismo se supone que es una fuerza que, por lo menos filosóficamente, siempre trató de construir colectivamente. Sí, no me cabe ninguna duda, la doctrina justicialista asienta en eso sus paradigmas. El problema está en que hay quienes creen que representar al pueblo es generar condiciones de gobernabilidad, como si fueran de ellos y la pudieran dar, que no es así para nada, y lo hacen renunciando a sus postulados. Entonces, esa crisis de representación, que viene siendo señalada hace muchos años, creo que Cristina fue una de las primeras en señalar esa crisis de representatividad, es la que nos genera estos baches y estos consensos.
Cuando un electo diputado nacional, ex gobernador de la provincia, dice de que el peronismo no puede más representar al país, por eso hace acuerdos de carácter histórico, está renunciando a sus postulados. Y no me preocupa, le agradezco que se sincere y que lo diga públicamente. Lo que me disgusta es que lo haga desde el sillón de la presidencia del PJ. Claro. En realidad es eso lo que me disgusta. Pero si él se sincera y dice eso, bárbaro, me parece bien que lo diga, que lo exprese. Y si hay alguien que luego de expresado quiere votarlo,